Como ya vimos, tanto a la hora de crear un nuevo documento como a la hora de exportarlo, es muy importante que tengamos en cuenta si este será utilizado para pantallas o si en cambio será llevado a imprenta, ya que según su finalidad aplicaremos unos parámetros completamente diferentes. De ser utilizado para pantallas, como puede ser la de un móvil o un ordenador por ejemplo, es lo más seguro que utilicemos uno de estos dos formatos, ya que son los más estandarizados, siendo el JPG el más habitual y el PNG el utilizado cuando nuestros diseños queremos que vayan sobre una capa transparente, que esto significa que en la zona del documento donde no haya ninguna forma, bajo de esta no habrá absolutamente nada, a diferencia del JPEG, que debajo de esta zona pondría una capa automática de color blanca. En cuanto a las dimensiones, el estándar utilizado para pantallas es el de píxeles. Y respecto a la resolución, como ya vimos, aunque las pantallas de hoy en día reproducen a más de 72 píxeles por pulgada, no se recomienda aplicar más de este valor, ya que nuestro ojo solo percibe 72. Entonces, a más profundidad de píxeles, lo único que estaremos haciendo es cargar de peso nuestro fichero final, y esto se traducirá en una subida a la nube más lenta, en unas descargas más lentas y en un envío relativamente más lento también. En cuanto al modo de color, recordemos, lo dejaremos en RGB, que es como trabajan las pantallas. Y con todo esto ya podríamos darle salida a nuestro diseño, ya que no necesitaría de ninguna configuración más. Así que como ya vimos, vendríamos a Archivo, Exportar, Exportar como, y aquí le daríamos por ejemplo JPEG o PNG si lo quisiéramos sobre transparente. Clicaríamos a usar mesas de trabajo si simplemente quisiéramos exportar algunas en concreto y daríamos a exportar y con esto ya lo tendríamos. Tanto si vamos a utilizar una como otra, es muy importante que nos informemos allá donde vamos a llevar nuestros diseños, para coger los parámetros idóneos a su destino. Por ejemplo, de necesitar un número determinado de imágenes para Instagram o tal vez para nuestro perfil de YouTube, pues sería interesante acudir a dichos sitios e informarnos de los parámetros correspondientes. De igual manera, cuando estamos llevando un archivo a imprenta, lo más lógico sería que nos pusiéramos en contacto con la imprenta o miráramos, ya sea entre sus documentos adjuntos, las configuraciones que recomiendan, para así aplicarle ya fuera estas o unas muy similares. Aunque no siempre, cuando estamos preparando un archivo para impresión, lo más probable es que nos lo pidan en PDF. Y las dimensiones también en milímetros. En cuanto a la resolución, exigiremos que como mínimo sean 300 píxeles por pulgada, ya que aquí antepondremos la calidad del documento a su peso, ya que además de buscar la calidad máxima, es posible que estos archivos sean posteriormente escalables. En cuanto al modo de color, recordemos CMYK en cuatricomía, que es como se trabaja en imprenta. Y por último, otros aspectos a tener en cuenta serían el del sangrado o el de expandir nuestras tipografías o pasarlas a trazados. El primero de ellos, el sangrado, será utilizado como una zona de seguridad, marcando un margen alrededor de nuestro documento, evitando ya sea problemas a la hora del cortado en imprenta o un error muy común que es la aparición de bordes blancos tras nuestra impresión. Para aplicarlo, simplemente daremos a Archivo, Ajustar documento, ahora en unidades pondremos milímetros y mantendremos pulsado este candado. Simplemente poniendo 5 milímetros en la primera, veremos cómo se nos aplicaría en las siguientes tres, teniendo el mismo sangrado tanto en la parte superior, inferior como a izquierda y a derecha. Daremos OK y ahora si desescalamos un poco nuestro documento, aquí veríamos nuestro sangrado ya aplicado. Es muy posible que además de esta área de seguridad, en muchas imprentas nos pidan un margen interior. Este podría ser por ejemplo de 1 centímetro o 2 y así lo que nos asegurará es que nuestras formas principales, como pueden ser tipografías o iconos, queden lejos de los extremos y de las zonas de corte. Básicamente, para que vean un ejemplo, yo en mi caso habría hecho este margen interior con esta línea azul. Finalmente, cuando hablamos de expandir, nos referimos a que cuando nos llevamos nuestro documento a imprentas, este seguiría estando en un formato abierto, como puede ser el PDF, lo que significa que podría dar lugar a cierta interpretación. Entonces, si a nuestro documento no se le han incrustado bien las tipografías, es posible que en nuestro ordenador estemos viendo una tipografía como la Poppins, esta que tenemos aquí arriba, pero cuando la abran desde imprenta,
no tengan esta tipografía disponible y tal vez les salte un Arial. Esto podría ser un error muy importante, ya que nos generaría un gran desbarajuste a nivel compositivo. Entonces, si no tenemos la certeza de que nuestras tipografías serán incrustadas y bien recibidas por imprenta, yo os recomiendo expandir las formas. Para que vean cómo se hace, me llevaré aquí este texto y ahora vemos que este es editable. Al expandir las formas me refiero a seleccionarlo y venir, recordemos, a objeto y darle a expandir. Ahora esto dejaría de ser un texto para pasar a ser una forma editable. Otra manera de hacerlo sería simplemente dando a botón derecho y crear contornos. Ahora tenemos por seguro que si este texto es llevado a imprenta será impreso tal cual lo estamos viendo. Les recomiendo que apliquen esto a sus diseños. Pero ahora bien, si lo que van a imprimir es un libro con infinidad de páginas, infinidad de líneas, infinidad de palabras, la expansión de texto se traduciría a una carga de peso muy significativa. Por lo tanto, en esta situación tal vez no sea lo más recomendable. Y la mejor opción sería incrustar correctamente el texto, que en imprenta dirán el aprobado de que está todo ok, y ya podríamos pasar a lanzar nuestro libro. Espero que les haya quedado todo claro y haberles servido de gran ayuda. Mucho ánimo y a por la siguiente.